Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su manual de vida. Lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas cada día a escribir un capítulo más de este manual. Hoy es el Día de los Muertos. Es una celebración tradicional para todos aquí en México y en todo Mesoamérica. Se celebra principalmente los días 1 y 2, coincidiendo con la celebración de todos los santos y con lo de los fieles difuntos. En el 2008, fíjate bien, la UNESCO declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México. Es nuestra aportación al mundo. El paso de la vida a la muerte es un momento emblemático que ha causado admiración, temor e incertidumbre. Nos damos cuenta todo lo que hacemos con nuestros muertos. A veces yo me pregunto, bueno, ¿qué? ¿Tenemos que matar a alguien para poder manejarlo y verlo diferente? ¿Cuántas muertes? No solo en México, en el mundo. ¿Cuántas guerras? ¿Cuántas cosas? Y cuando pensamos en los muertos, manejamos las cosas diferente. ¿Quiere decir que en el momento en el que alguien está muerto deja de amenazarnos y en ese momento se convierte en algo diferente? Recuerdo un amigo que decía que Gulmaro Méndez era la mejor persona, la persona más buena que había en el mundo. Y cuando le preguntamos, sí, ¿quién era Gulmar Medina? Nos decía, pues fíjate que Gulmar Medina es el difunto esposo de mi actual mujer. Por más que hago esfuerzos, nunca le voy a poder llegar. Él sí es el mejor marido y la mejor persona que ha existido en el mundo. Es extraño que hagamos eso. Cuando nosotros pensamos que alguien va a morir, probablemente le ponemos más atención, nos acercamos. La muerte es un fenómeno extraordinario y es resultado de la vida. Lo primero que sucede cuando estamos vivos es que vamos a morir y lo único que sucede es no sabemos cuándo ni cómo, pero podemos estar seguros de eso. Tal vez, si viéramos esta parte de vida y de muerte de una forma diferente, a lo mejor eso nos ayudaría a vivir completamente diferente y relacionarnos de otro modo con los demás. Seguimos en la temporada de la pareja y desde luego el tema que tenemos hoy son parejas conflictivas. ¿Vives en una relación en la que van de conflicto en conflicto? Existen desde luego muchos tipos de parejas y cada pareja, dependiendo del tipo que manejan, vive en el conflicto por diferentes razones. Cada pareja, desde luego, desarrolla áreas de conflicto que permiten, a la hora que las revisamos, clasificarlas por la frecuencia, las áreas de discusión, los problemas que van manejando. Existen desde las parejas dramáticas que continuamente están amenazando con terminar la relación, que hacen un drama de cada situación que viven. Denise y Víctor se casaron y al poco tiempo de conocerse, la llama de pasión presente en ellos los llevaba a hacer toda clase de locuras. Finalmente, Denise quedó embarazada y decidieron casarse, aunque no terminaban todavía sus estudios. Los padres de Denise los apoyaron para poder concluir los estudios. Desde que se fueron a vivir juntos, cada diferencia se convertía en un conflicto mundial. Víctor un día no llegó al festival de Viviana, su hija de 8 años. Una cita de trabajo se le complicó y no le permitió desocuparse a tiempo. Creyendo que sería peor si le hablaba a Denise, decidió no llamarle para evitarse un problema. Al llegar a la casa por la tarde, Denise estaba hecha una furia. Le decía que ni sus hijas eran importantes para él. Entonces, ¿qué hacía viviendo con ellas? No podía llegar ni siquiera a la escuela para acompañar en la presentación. Solo le importaban sus cosas, su negocio, su trabajo, sus amigotes, que mejor tomara sus cosas y se fuera. Víctor, sintiéndose tratado injustamente, decía que no sabía qué hacía viviendo con una loca con la que no se podía hablar, que mejor se iba de la casa.
Cuando subía por sus cosas, Denise se atravesaba en la escalera y le gritaba llorando que se fuera como estaba, no iba a permitir que hiciera su maleta y que delante de sus hijos se llevara todo lo que mejor nada más se fuera con lo que traía puesto. Luego de gritos y empujones, Víctor sale de su casa furioso, pensando que vive como una loca. Pero luego que pasa el enojo, piensa en sus hijas y no sabe cómo regresar a su casa de una forma digna, atrapado en un conflicto que de insignificante se convirtió en decisivo para la relación. Las parejas dramáticas como Denise y Víctor hacen de cada diferencia o de cada problema una situación de vida o muerte. Viven las situaciones con tanta intensidad que les cuesta trabajo dar matices, separar lo importante de lo accesorio. Tienen el recurso de como hay mucha pasión, poco a poco van aflojando hasta que finalmente terminan a través de la pasión tratando de arreglar cualquier conflicto. Un día quieren matar al otro y el otro día lo quieren matar también, pero a besos. No saben cómo manejar esa parte. Hay parejas también conflictivas que pelean continuamente por cualquier diferencia, pero viven centradas en la pasión. Pelean y se aman apasionadamente. Pelean con frecuencia, se distancian, se dejan de hablar o se contestan de forma desagradable, se gritan insultos, pueden aventarse cosas, pero al final la pasión hace que dejen a un lado los conflictos para amarse apasionadamente. Vicente llegó un día a su casa acalorado y hambriento y Beatriz aún no tenía la comida lista. Vicente explota furioso contra Beatriz, argumentando que él trabaja todo el día y paga todo lo que necesita en esa casa para que esté todo listo y que cómo era posible que cuando él llegara a su casa ni siquiera estaba lista la comida. Furioso, da la vuelta y sale de su casa dando un sonoro portazo. Beatriz se queda entre triste y molesta en su casa, pensando que Vicente es injusto en la forma que le habla o la trata. Cuando Juan llega en la noche, Beatriz está fría y distante. Se dan algún tiempo de distancia, casi sin hablarse, apenas volteándose a ver, saludándose o pidiendo algo, hasta que finalmente se reconcilian en una noche apasionada en que vuelven a sellar el amor de su relación. Son incapaces de hablar del conflicto o qué fue lo que pasó. Probablemente se digan hasta palabras cariñosas, perdóname, mi amorcito lindo, mi vida, pero son incapaces de sentarse a hablar qué nos está pasando, cuál es el conflicto que hay. Existen también parejas indiferentes que llevan una relación basada en las obligaciones cotidianas. Esta pareja está centrada en el compromiso y por eso siguen adelante, aunque ya no tienen nada en común. Son parejas que discuten por las obligaciones cotidianas. Cuando alguien olvida algún pago, o cerrar una puerta, o abrir una ventana, o recoger algo de la tintorería y usan el pretexto para tomar aún más distancia de la que hay. Pueden incluso socialmente criticar a su pareja con otras personas o en reuniones. Hablan mal del otro aún incluso enfrente de él, pero siguen juntos, a tiros y tirones, por el compromiso o tal vez por el miedo a la soledad. Cada uno va haciendo su vida, desarrollando actividades diferentes y, como no coinciden en intereses y gustos, van desarrollando diferentes amigos, diferentes actividades, solo coinciden probablemente para comer, para dormir en casa o incluso tienen 2 televisores para que cada uno pueda ver los programas que quiere. Las parejas sociales, por ejemplo, son diferentes. Estas viven centradas en eventos y en los amigos. Toda su vida es cuidar cómo va su agenda para que vayan de un compromiso a otro, buscando actividades que les llenen esos espacios, porque probablemente temen la soledad y probablemente el hastío de verse los dos solos, uno frente al otro. Y esto hace que vayan buscando continuamente amigos, continuamente actividades. Salen de vacaciones, van a invitar amigos. Es complicado para ellos encontrarse solos. A la hora que están solos, no saben qué hacer, se aburren. En ese momento se dan cuenta probablemente del problema que hay en la relación. Existen parejas moralistas que viven regidos por códigos morales que dictan su funcionamiento y manejo. Estas parejas, como manejan esa moralidad, normalmente van manejándose de una forma distante
y probablemente sexualmente son lejanas por toda la carga de culpa que van manejando con esta parte, pero se mantienen sobre todo juntos por los rígidos controles que contienen cualquier aspecto de su relación. Sus conflictos tienen que ver con la imposición rígida que hace uno al otro, buscando cualquier cosa en la que falla. Sofía está molesta porque no fueron a misa el domingo, pues José quedó de regresar temprano luego de ir a jugar fútbol con sus amigotes. Llegó ya tarde y comen en la casa de los papás de Sofía. Se les complica ir en la tarde y Sofía culpa a José, argumentando que así empiezan las cosas. ¿Y dónde van a parar si dejan de cumplir sus obligaciones simplemente por ir a jugar un partidito de fútbol? ¿Qué pasa con su obligación moral? Así empiezan y luego nada les va a importar. José se siente entre culpable y maltratado, queriendo dar excusas para justificar su falta y opciones para reparar el daño. Sofía no le da ninguna posibilidad de justificarse. Incluso hace todo lo necesario para que se sienta aún más culpable y no vuelva a fallar. Se mantienen en formas rígidas que son conflicto cuando alguien falla. Y, desde luego, que estos controles morales tan estrictos hacen que no puedan fallar, no puedan alejarse, no puedan terminar la relación y siguen adelante juntos. Están también las parejas disipadas. Estas parejas disipadas viven con todos los excesos, comida, alcohol, drogas, no hay límites y tanto sexo como excesos son lo que da la emoción a estas parejas. Son parejas abiertas, tan abiertas que pueden permitir que cada uno lleve su vida de forma independiente. Cuidan algunas apariencias, pero permiten la relación, incluso sexual, con otras parejas para poder salir de la rutina y del aburrimiento en que normalmente van manejando y llevando su relación. La mayoría de sus actividades son en torno al alcohol y la fiesta, y los pleitos son resultado precisamente de estos estados de intoxicación donde son capaces de cualquier cosa. Existen parejas enfermas, existen parejas celosas, existen una cantidad invariable, grandísima de parejas que lo que van haciendo es nos van llevando a meternos en un problema o en un conflicto. Cada pareja tiene su estilo y su tipo de conflicto. Les recordamos, comuníquense, tenemos 2 libros para ustedes a través del Facebook en Echegaray Éxtasis FM o en los teléfonos 38 11 30 64 o 38 11 04 15. ¿Recuerdas cuando me amabas antes de que el mundo te llevara? Si lo haces, perdóname y haz que el mundo se vaya. Make the world away. Qué bueno que siguen aquí con nosotros. Estamos hablando de las parejas en conflicto. Entendemos que hay una cantidad enorme de parejas y que cada pareja va viviendo diferentes conflictos. Cuando las parejas tienen una enfermedad, tal vez la enfermedad, la medicina, la desesperación son los problemas. Las parejas pueden vivir a través de los celos y los celos pueden ser un problema enorme. Hay parejas que establecen y crean y generan negocios, dinero, y este es probablemente la parte en donde existe el conflicto. Hay incluso parejas melosas que en todo el tiempo y circunstancias se abrazan, se besan, y podemos estar seguros que es cuando esta parte de alguna manera se mueve o se rompe lo que hace que las parejas vuelvan a pelear. Cada pareja tiene áreas débiles en las cuales caen en diferencias y discusiones. El conflicto en la pareja, que es el principio del que debemos partir, el conflicto es la esencia, es la base de la relación de la pareja. Es una realidad importante y que todas las parejas van a vivir. En principio es muy, muy valioso. Las diferencias son la energía que carga la relación. Las mejores pláticas y discusiones son cuando encuentras a alguien que piensa diferente. Cuando yo estaba estudiando medicina, tenía un padrino, mi tío Frutos, que era un español dicharachero y buenísimo para las ventas. Y un buen día me invitó, acompáñame, vamos a que vayas aprendiendo algo de vender, porque tú lo único que sabes es medicina y esas cosas, y yo decidí acompañarlo. Íbamos entrando a la oficina de un nuevo cliente que él iba a ver y le preguntó a la secretaria: oiga señorita,
¿A qué equipo de fútbol le va su jefe? Yo pensé, mira, este viejo sí que sabe, va a sacar información para saber cómo manejar las cosas. Y entonces la señorita le dijo, ¿qué cree? Pues le va a las Chivas. Y entonces entramos a la oficina y lo primero que gritó mi querido padrino Frutos fue, ¡arriba el América! Yo lo volteé a ver y le dije, pero si nos dijeron que eran las Chivas. Y me dijo él, mira, cuando tú estás de acuerdo con alguien, podrás platicar 5 minutos, 6, 7 a lo más. Pero en el momento en el que vas al equipo completamente contrario o piensas diferente, en ese momento puedes hablar, discutir, hacer lo que se te ocurra. En el momento en que vemos que las Chivas perdieron, decimos qué mala onda, perdieron. Pero en el momento en el que le vas al equipo contrario, entonces tienes formas de decir, de hacer. Y yo recuerdo que esta parte la utilizaba mucho él. Yo aprendí esto desde aquel tiempo y me he ido dando cuenta a lo largo de la vida que las diferencias son el principio de la complementariedad, tanto en una amistad como en una pareja. El problema, desde luego, no son las diferencias, porque podemos encontrar cualquier cantidad de diferencias. Piensa que en el momento en el que una persona ve un enfoque y la otra persona tiene otro enfoque, gracias a esos dos enfoques es como damos la profundidad de campo. El problema es cuando hace su aparición el ego. Ahí es cuando empiezan las luchas de poder. Es el momento en que lo importante no es ya intercambiar información, intentar aprender o comprender lo que el otro está diciendo. En el momento en que aparece el ego, lo más importante es tener la razón, tratar de ganar. Entonces ya no escuchamos. Solo nos interesa convencer al otro de nuestro punto ignorando sus argumentos o incluso haciéndolos erróneos o destacando los puntos erróneos del argumento que maneja y haciéndolos grandes para que así nuestro punto se vea más verdadero. Cuando quiero convencer en un intercambio, quiere decir que ya no estoy tan dispuesto a escuchar ni a valorar lo que el otro dice. Juan grita a sus hijas queriendo corregir los errores que cometen. Ana, su esposa, le dice que eso lastima sus emociones y que van a dejar de quererlo. Él sostiene que ella las va a hacer sobreprotegidas y nunca van a poder hacer nada bueno ellas, que él lo que quiere es enseñar lo que es la vida y la disciplina. Ella dice que él se desquita con sus hijas porque lo trataron mal sus papás y no sabe lo que es amar a sus hijos. Juan responde que si para que sus hijos lo amen debe dejarlos hacer lo que quieran, prefiere que lo odien, pero que aprendan disciplina. Ella dice que en vez de corregir, los maltrata. Y así la discusión se eterniza continuamente cada vez que Juan corrige, cada vez que ella trata de hacerles protegidas o evitar que tengan una discusión. Ana quiere cuidar sus emociones y su estima. Juan quiere mejorar el desempeño, la disciplina de sus hijos. Los dos tienen y están correctos en lo que están haciendo. Si escucharan lo que están manejando y Juan aprende a ser firme sin maltratar y Ana aprende a poner límites sin sobreproteger, entonces probablemente todas las cosas se manejen diferentes en esa familia. Una discusión sube de tono cuando no queremos escuchar. Recuerda qué dice el dicho, tenemos 2 oídos y una boca. ¿Para qué? Para escuchar el doble de lo que hablamos. Las parejas se interrumpen, quieren imponer sus argumentos, incluso creen que subiendo el tono y amenazando, probablemente así terminen imponiéndose. Y recuerda, un argumento no puede ser más valioso porque se sube el tono o porque tomemos una actitud amenazadora. La validez de un argumento está en lo razonable que es. Muchas veces lo que hacemos es queremos convertir un prejuicio en un valor y entonces lo queremos imponer como fundamental. Probablemente escuchamos o a un novio o a un padre que le dice a su hija, una mujercita educada llega siempre temprano a su casa. Disfrazamos el valor de llegar temprano, el valor de ser una mujercita al relacionarlo con
mujer educada. Puede parecer que estamos hablando de un valor, pero en realidad lo que estamos haciendo estamos hablando de un prejuicio. Llegar temprano a casa no es un asunto de género. Las mujeres llegan temprano a casa. ¿Y qué? ¿Los hombres llegan tarde? Y disfrazamos el prejuicio de género de valor y lo convertimos en control. Entonces, si eres una mujercita educada, tendrás que llegar temprano. No puedes llegar tarde. Y les diría, aparentemente tiene razón el argumento, pero el problema es que no nos damos cuenta cómo vamos imponiendo prejuicios. Los disfrazamos de otra cosa para poder establecer este control y lo manejamos directamente contra la otra persona. Existen áreas que normalmente son importantes en la relación de pareja y generan conflictos. Como por ejemplo, la intimidad. Los problemas aparecen desde luego en la relación cuando no se origina un ambiente en el que ambos se sientan seguros para expresar sus sentimientos y temores. Soledad Cifuentes, que es psicóloga y terapeuta de pareja, explica que una pareja funciona cuando tienen la posibilidad de mantener un contacto emocional con el otro. Esa comunicación no tiene que ver necesariamente con hablar, sino que con entender las claves no verbales del otro es suficiente. Las parejas pueden tener una posibilidad de intimar, aún sin dialogar. Nuestra actitud, el lenguaje corporal, cómo nos presentamos al otro, va haciendo que podamos acercarnos y entrar a esa intimidad emocional de la pareja, o al revés, alejarnos. La otra parte, decíamos, tiene que ver con la diferenciación. Cuando las parejas se van diferenciando, va apareciendo una parte muy importante que tiene que ver con la autonomía. Cuando nosotros entendemos que diferenciarse significa constituirse como individuo autónomo, entonces esa persona se va diferenciando, haciéndose distinto de la familia de origen o de la otra persona. Y entonces, alguien que es capaz de entregar con seguridad, de compartir, sobre todo en la sexualidad. Cuando no nos hemos diferenciado, no sabemos compartir, no sabemos entregarnos en esa sexualidad. Esta falta de diferenciación con el grupo familiar es lo que generalmente aparece sobre todo en los primeros años de matrimonio, generando conflictos incluso en los temas más triviales. ¿Por qué? Porque en una casa o con una familia se manejaban de una forma y en la otra del otro y queremos imponer la forma como se manejaba en nuestra casa porque creemos que es lo más importante. ¿Cómo podemos decir un determinado producto para lavar puedes pensar que es mejor? O como una marca de comida enlatada. El poder y el control son otra área que es muy frecuente de conflicto en las parejas. En la medida que la pareja logra compartir las posibilidades para ejercer el poder y el control, las posibilidades de conflicto son menores. Hay áreas, como por ejemplo, si van a comprar una nueva casa, probablemente el marido, que es el proveedor, sea el que tenga la voz cantante o el último punto o la parte más importante. Si van a cambiar a lo mejor a los hijos de escuela o de club probablemente la mujer que está más en contacto con ellos sea la que puede saber cuál sería la mejor escuela o cómo moverlos o a dónde podrían llevarlos, que no quiere decir que el otro no participe. Nos damos cuenta de que puede haber áreas. ¿Por qué? Por la experiencia que tienen, por el conocimiento que tienen. Todo esto hace que tengan áreas en las que el poder se puede manejar. Sin embargo, las parejas actuales, en vez de poder entender esta parte, caen a veces en cosas lo que le llaman rigidización del vínculo. Como por ejemplo, en esos casos, se pierde la equidad de la relación y comienzan las dinámicas de resentimiento. Ya no te veo como igual a mí. En el momento en que yo no participé o no decidí, en ese momento estoy molesto, estoy enojado y me puedo quedar ahí. Eso sucede cuando cada uno tiene un rol rígido. La mujer solamente debe estar en la casa y opinar de los niños y de esas cosas que te tienes que meter con mi trabajo. Y entonces probablemente la mujer dice, ¿qué vienes a decir en la casa cómo hacer las cosas si yo soy aquí la que mando? Y en ese momento se van dando problemas. Y sobre todo el aspecto más importante, que son los daños que produce la relación de parejas, el apego. El apego es probablemente el área que más sufrimiento genera al ser humano,
pero no sabemos cómo manejarlo. El apego a las rutinas, el apego a las cosas, el apego a las personas. Nos quedamos atrapados con todo este apego sin saber cómo manejarlo. ¿Tú cómo vives esta parte en tu relación de pareja? ¿Cómo haces las cosas? ¿Cómo las enfrentas? ¿Logras hacer que tu pareja participe junto contigo de todo esto que vas manejando? ¿O los conflictos se van dando en todas las áreas sin saber cómo manejarlos? Comunícate con nosotros a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM o de los teléfonos 38 11 30 64 o 38 11 04 15. Seguimos con las parejas en conflicto. Gracias por comunicarse con nosotros. Agradecemos su atenta participación cada programa a través de Facebook y en las líneas telefónicas. Este programa, desde luego, se construye gracias a sus opiniones y experiencias. Anónimo nos comenta: el mayor problema que tengo con mi pareja y por lo que más peleamos es que yo siempre me entero de todo por los demás y no por ella. Este es el mayor conflicto. Desde luego, y a veces no tenemos claro que cada uno de nosotros tenemos diferentes vías o formas de comunicación. Cuando hablamos de esta parte, que me parece una parte muy importante porque lo que estás comentando es qué es lo que está pasando en el manejo de esa intimidad. Normalmente cuando nos sentimos cómodos con alguien es cuando más fácil podemos compartir. Cuando yo siento que va a ser aceptado lo que digo y que lo que pueda comentar, ahí está, probablemente sea más fácil que yo lo pueda decir. Cuando yo me siento criticado o me siento negado o me siento rechazado, en ese momento probablemente simplemente por defensa, por cuidado personal, probablemente me calle y aprenda a no hablar o a no decir las cosas. Hay personas que son más calladas y las personas que son más calladas tenemos que aprender a acercarnos a ellas. Nunca haciendo 20 preguntas, nunca haciendo interrogatorios, sino dando la posibilidad. Recuerda que en la comunicación no es exclusivamente las palabras que se dicen. La comunicación empieza con la vista, antes que con el oído. La cara, los gestos, la forma en la que estamos. Cuando nosotros llegamos con alguien y le decimos, hola, ¿cómo estás? Probablemente la persona lo que nos va a responder es, yo, muy bien. ¿Y tú? Y en ese momento está la comunicación cerrada. Utilizamos una frase cartabón, una frase estructurada, rígida y hecha a través de la cual respondemos. Es como si recibiéramos el mensaje, no me importa lo que me quieras decir. Pero el momento en que yo me acerco y viendo, desde luego, en tu expresión de la cara, en la expresión de tus hombros, probablemente te digo, oye, andas un poco como deprimido, no te ha ido bien en el día, ¿qué ha pasado? En ese momento no hay posibilidad de que me digas, pues yo bien, ¿y tú? Lo que voy a tener que hacer es hablar y decir, ay, no me había dado cuenta, no sé, sí, me veo así. Sí, yo creí que te estaba pasando algo y entonces dije, bueno, pues voy a platicar. En ese momento empieza la otra persona a sentir que verdaderamente hay un interés. Las preguntas de cartabón, las preguntas estructuradas, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Normalmente traen una respuesta cerrada. Cuando tú estás con tu pareja, busca, primero a través de la vista, entender, comprender el mensaje que te envía y envíale a través de abre puertas lo que tú vas identificando en ella. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que ves en ella? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo sientes que está? Incluso aunque estés equivocado en tu percepción, probablemente al dársela ella se da cuenta que estás interesado y muy probablemente te va a tratar de decir y vas a ir aprendiendo cada vez más. Esto se llama calibrar en una relación, descubrir cuáles de sus señales físicas te están transmitiendo qué cosas. Y cuando tú vas aprendiendo este lenguaje corporal, probablemente puedas a través de ello abrir todo lo demás que hay. Yo te recomendaría, intenta empezar a abrir a tu pareja hablando. Cuando llegas con ella, tratándole de decir qué lees en su expresión, en sus hombros, en todo su lenguaje corporal. Y entonces verás que probablemente empieza a comunicarse. Y si tú escuchas con interés y sigues la conversación de lo que ella va diciendo, ella va a ir poco a poco abriendo más y más.
Otro anónimo nos dice: peleamos siempre por dinero. Creo que conforme pasan los años nos alcanza para menos. Pero él no hace más por acercar más dinero a la casa. Yo puse un pequeño negocio para apoyarlo, pero parece que entre más trabajo yo, menos dinero da para los gastos. Aquí es el dinero una de las formas más terribles en el manejo de la relación. Y desde luego que con frecuencia los hombres piensan que el dinero debería de dirigirse más hacia la inversión del negocio o a las cosas del negocio que hacia la casa. La mujer con frecuencia piensa que hay que invertir más dinero en la casa y menos dinero en el negocio y las actividades. Cuando encontramos una situación así, podemos darnos cuenta de diferentes cosas. Una de ellas probablemente es, en el momento en el que ella entra a trabajar, cualquiera podría pensar el marido debe de estar feliz porque en el momento en el que ella está trabajando, muy probablemente él vaya a decir, mira, está haciendo un esfuerzo para que las cosas estén mejor en la casa. Pero cuando él empieza a dar cada vez menos dinero, me queda claro que el marido no está contento con el trabajo de ella. Ese marido probablemente está molesto o incómodo, o se siente probablemente criticado, y tal vez el trabajo de ella y lo exitosa que ella va manejándose, muy probablemente es una amenaza para él. Cuando tú haces esta parte, date cuenta de que es importante probablemente para él sentirse valorado. Tal vez no pueda ser una persona mucho más productiva, tal vez no. Lo importante es si tú descubres y le transmites las cosas valiosas que ves en él, la forma probablemente en la que hace las cosas o como platica, o si tiene habilidades manuales, o es un buen padre, o cuando tú vas hablando de las cosas valiosas que ves en él, probablemente empieces a ver que a él le interesa acercarse y a él le va a interesar más compartir, no solamente hablar. Porque el compartir no es hablar, es empezar a compartir de sus cosas, de su sentido del humor, del mundo que va manejando y muy probablemente en algún momento también del dinero, que ahí está. A veces nos quedamos atorados en esas obligaciones que decíamos. A veces las parejas se hacen tan rígidas que tú tienes que poner para esta casa tanto dinero, punto. Y en ese momento él se queda atorado y dice, ¿y todo lo demás dónde queda? ¿Dónde queda la relación? ¿Dónde queda nuestra amistad, nuestra intimidad? ¿Dónde queda todo lo demás? Resulta que todo se va convirtiendo en las obligaciones que manejamos y eso cierra muchas veces la comunicación. El marido, para poder producir más, con frecuencia lo que necesita es sentirse más seguro. Tú puedes ayudar en eso, o al revés, hacerlo sentir más inseguro. Si resulta que ahora tú eres mejor para poder producir que él, probablemente eso está haciendo que él se sienta todavía más atorado. Puedes ayudarlo, si ayudas a que él empiece a darse cuenta de las cosas buenas que tiene. Si tú le transmites, ¿por qué lo valoras? Y si vas viendo de qué forma cada vez más estás con él. El trabajar no es para que tú te sientas mejor y te compres tus cosas. En realidad lo que tú estás haciendo y que él debería de darse cuenta también es que estás trabajando para apoyarlo, para manejar las cosas mejor en la casa. Y si él no lo ha entendido, es porque el mensaje a lo mejor no ha sido enviado todavía en la forma adecuada. Yo construí un hogar para ti, para mí, hasta que desapareció. Y ahora es tiempo de partir. To build a home. Gracias que siguen con nosotros. Desde luego que una de las cosas que tenemos que manejar es el enojo se puede detener cuando está en fase inicial. Cualquier persona que está en fase inicial, al momento en el que podemos hablar de ese enojo y podemos pararlo. Pero cuando pasa de 5 decibeles es imposible detenerlo. Digo 5 decibeles por poner un número. Pasando de cierto límite, en ese momento ya no hay posibilidad de frenar el enojo de una persona. Cuando estamos en ese momento podemos poner un alto y decir, a ver, quiero escucharte, pero me doy cuenta de que estás molesto, déjame ir por un vaso de agua, quiero escucharte, dame oportunidad y ahorita vengo. Y en ese momento la otra persona probablemente pueda poner en orden sus ideas. Desde luego que tenemos claro, las áreas más comunes de conflicto en las parejas son las que fuimos revisando y nos damos cuenta de que ser pareja de alguien supone
saberse necesario para la pareja. Y para eso lo primero que necesito hacer es yo necesito saber cuáles son mis habilidades, mis recursos, mis dones para poder aportar a la pareja. Pero también cuando conozco los dones, las habilidades, los recursos de mi pareja y se los reconozco y se los valoro, yo mismo estoy abriendo la posibilidad para que ella pueda acercarse y poder poner todas estas partes al servicio de la relación. Cuando yo no lo reconozco, critico, en ese momento, sin querer, yo mismo estoy cerrando la puerta a esa parte. Es importante complementar productivamente a tu pareja. Y este complementar productivamente, a veces pensamos que producir, estamos hablando del dinero. Y desde luego que no. Producir puede ser buenos momentos, momentos emocionales, momentos divertidos, momentos de charla, y todo esto es producir en la pareja. Nosotros debemos complementar productivamente cuando podemos en las actividades que están, cómo participamos, cómo enfrentamos los problemas, cómo podemos complementar a nuestra pareja en situaciones difíciles, cuando está probablemente en un momento sintiéndose mal o incómodo y nosotros podemos desde luego complementar a nuestra pareja en ese momento. Es importante generar empatía y apoyo a tu pareja. Y generar empatía es cuando te puedes poner en sus zapatos, cuando puedes entender que cuando llegas tú a la casa tarde y está de mal humor, puedes tener esa empatía para darte cuenta que tuvo un día difícil, que probablemente ni siquiera es contra ti, sino que ella está cansada y harta. Y si tú lograras tener esa empatía, podrías darle ese apoyo al momento que llegas y decir, a ver, preciosa o hermosa o cariño, déjame ayudarte. Yo voy a apoyar, y entonces en el momento en el que alguien llega así y apoya, en ese momento la pareja puede entender esta parte. Lo que sucede es que a veces cuando estamos atrapados en el ego, creemos que en el momento en que yo apoyo a mi pareja con eso, todos los días que llegue ya va a poner la misma cara y voy a terminar yo bañando a los niños, haciendo la cena y asumiendo todas las tareas que ella porque dice ya estoy cansada. Les puedo asegurar que no. Cuando generan una buena empatía, cuando su pareja se siente valorada, entonces surge lo mejor de ella para poder meterlo a la relación. Es importante también, cuando somos pareja, asumir la responsabilidad de todos los hechos derivados de la relación. Esto implica aciertos y errores. Asumir la responsabilidad significa hacerme responsable. La gran mayoría de las personas no sabemos cómo hacernos responsables y vamos de una justificación a otra creyendo que a través de las justificaciones vamos a lograr algo. El elemento que más daño hace a la relación de pareja es el resentimiento, que es pensar que mientras más veneno tomo yo, más rápido muere el otro. Creemos que al perdonar quien se ve más beneficiado es el otro y déjenme decirles que no. Cuando perdono, el que se ve beneficiado soy yo. A fin de cuentas, al perdonar, estoy en realidad perdonándome a mí mismo por no haber sabido darme mi lugar, por no haber sabido apoyar a la otra, por no haber sabido. Es más fácil culpar al otro, pero es una fantasía que no me permite hacerme responsable. Desde luego queremos mencionar a nuestros ganadores, que son Hilario Casillas, José Enríquez Díaz Martínez, que pueden venir en horas de oficina a estas instalaciones con una identificación. Queremos apoyarlos y estar aún más cerca de ustedes. Tal vez pronto les demos una sorpresa, estén atentos. Agradecemos a Adriana Antonio, a Italia Castellanos y a Carlos Velázquez que hacen posible este programa. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. El conflicto es el principio de la vida, es la lucha entre la luz y la oscuridad, entre lo húmedo y lo seco, entre el calor y el frío. La luz es el principio fundamental de vida, es la diferencia entre dos polos, el positivo y el negativo. Mientras mayor es la diferencia de polo, mayor es la corriente. Cuando es poca, no enciende la luz. Cuando es muy grande, hace cortocircuito. La inteligencia en la pareja es saber mantener un nivel de diferencia que sea saludable para que la pareja funcione y camine. Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino solo cuestas que subir, cuando tengas poco a ver, pero mucho que pagar,
y precises sonreír, aún teniendo que llorar. Cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Y así hemos construido juntos otro capítulo más en este manual de vida. Yo soy José María Echegaray y te espero nuevamente en este, tu manual de vida, el próximo martes.